Dios me los bendiga, los saluda su amigo y hermano Héctor Santos, aquí desde la Casa de Oración El Remanente, en la ciudad y puerto de Salina Cruz, Oaxaca, invitándolos para que se suscriban a nuestro canal y para que le den clic a la campanita que les aparecerá a un lado de suscribirse, para que les llegue la notificación cada vez que subamos algún contenido a nuestro canal, esperando que sea de gran bendición también para todos y cada uno de ustedes y que juntos podamos estudiar la palabra de nuestro Dios y que a través de la guianza de su Espíritu Santo podamos aprender cuál es su perfecta y buena voluntad, ya que su palabra también nos dice que en los posteriores tiempos se manifestaría la apostasía, que vendrían enseñanzas erróneas, enseñanzas equivocadas, que llevarían a la perdición a muchos y aún a los escogidos, dice la palabra. Es por ello que los invitamos para que juntamente con nosotros podamos aprender todos de la palabra de nuestro Dios y que veamos cuál es la perfecta y buena voluntad de nuestro Dios y que veamos cuál es el camino que el Señor quiere que llevemos cada uno de nosotros. Dios nos los bendiga y también los invitamos para que disfruten de la predicación que viene más adelante. Bendiciones a todos. Puse como título, Jehová te sostiene. Jehová te sostiene. El que lo quiere anotar, versículo 1 del capítulo 17 de Primera de Reyes. Amén. Nos habla nuevamente del reinado del rey Acab de Israel. Ya vimos parte de esa historia con el profeta Elías. Hoy vamos a ver nuevamente otra parte de esa historia, de lo que sucede. Vemos que el rey Acab hizo tantas cosas. Era un hombre que Dios había puesto como rey allí, el pueblo de Israel, pero él se desvió, se volteó y empezó a hacer cosas que estaban en contra de la voluntad de Dios. Entonces Dios empieza a mandar juicios sobre Israel, empieza a mandar juicios sobre ese pueblo desobediente, sobre ese pueblo que andaba dándole la espalda a nuestro Dios. Y en el verso 1 del capítulo 17 de Primera de Reyes, vean lo que le dice el profeta Elías a Acab, que le dijo que Dios ahora les iba a enviar. Verso 1 dice, entonces Elías Tisbita dice que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá, ¿qué dice? Lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Les estaba diciendo lo que el Señor le había dicho a Elías ahora, ahora el juicio era que no iba a haber, ¿qué? Lluvia durante muchos años. Dice, ahora pues, dice, vive Jehová Dios, ¿de quién? De Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Amén. Verso 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo, Elías, dice el verso 2, ya hablaste, ya dijiste, ya profetizaste lo que va a suceder. Ahora tú dices, apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. El Señor le dice a Elías, ahora ya hablaste mi palabra, ya les profetizaste lo que va a suceder. No va a haber lluvia, va a haber sequía por muchos años. De ahora en adelante, durante muchos años va a haber sequía en el pueblo de Israel. Ahora tú, hazte un lado, vete para el arroyo de Querib, dice, que está al frente del Jordán. Verso 3, beberás agua, ¿de dónde dice? Del arroyo. Tú ya no tienes nada que hacer en Israel porque ya sabes lo que va a pasar. No va a haber ¿qué? Agua, va a haber sequía. Y nosotros sabemos que aquel campesino, cuando no llueve y tiene sembrado sus ¿cómo se le llama? Su sembradillo, ¿no? Ya sea de maíz, ya sea de legumbres, lo que tenga, y si no hay lluvia, ¿qué es lo que sucede? Se le echa a perder. Entonces le dice Elías, no va a haber lluvia. Así que por lo tanto, si no hay agua, no hay alimentos también. No hay lo principal, ¿para qué? Para alimentarse, porque no va a haber nada. Entonces el Señor le dice, así que tú hazte a un lado, porque de ahí no vas a poder alimentarte. Vete para allá. Como aquí no va a haber agua, ahora tú, ¿de dónde vas a agarrar agua? Vete allá. Y del arroyo, dice, ¿de dónde? De Querib, de ahí vas a beber agua. Veamos, vamos empezando en esta noche con este mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta hora. ¿Cómo dije que se llama el mensaje? Jehová te sostiene. Verso 4 dice, beberás del arroyo y yo he mandado a quienes, a los cuervos, dice, que te den allí de comer. Yo he mandado a quienes, dice,
a los cuervos que te den ahí de comer. Elías, ¿quién era? ¿Un profeta de quién? Un profeta de Dios, un siervo de Dios, un varón al servicio de Dios. Por lo tanto Dios lo guardaba, por lo tanto Dios lo sostenía, por lo tanto Dios lo protegía y por lo tanto Dios lo alimentaba. Dice, ahí no vas a encontrar alimento para ti, vete para allá porque ahí vas a tomar agua, ahí va a haber en ese arroyo, ahí vas a mantener tu sed, ahí te vas a saciar con esa agua de ese arroyo y yo voy a enviar a los cuervos para que te lleven de comer y tú no vas a perecer de hambre, porque yo te voy a dar de comer y yo te voy a dar de beber. Verso 5 dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, dice, que está frente al Jordán. Verso 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. ¿No lo cumplió lo que el Señor le había dicho? ¿No se lo cumplió a Elías? Se lo cumplió el Señor. ¿Por qué se lo cumplió el Señor? Una, porque era siervo de él. Otra, porque obedeció a la orden de Dios. Le dijo lo que iba a hacer y así fue y lo hizo. Le dijo, vas a dar esta palabra y lo hizo. Él estaba obedeciendo a la voz de Jehová. Por lo tanto Dios lo sostuvo, por lo tanto Dios lo alimentó y por lo tanto Dios lo protegió. Amén. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios en esta noche. Verso 8. Luego vino, dice, fíjense, después de que Dios lo alimentó por un largo tiempo, en el verso 8 empieza otra historia. O sea, la misma de Elías, pero empiezan las cosas como a cambiar. Fíjense, y vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete ¿a dónde? A Sarepta de Sión y mora allí. Y he aquí yo he dado orden ahí a quién, a una mujer viuda que te sustente. Vete a Sarepta, que he ahí, dice, yo he dado orden a quien, dice, a unos grandes millonarios que te sustenten. ¿A quién la estaba mandando? ¿A dónde? A casa de una viuda. ¿Y una viuda quién es? Una que no tiene esposo, no tiene su pareja, no tiene marido. Y que es muy difícil a veces que llegue ahora sí lo suficiente a su casa. ¿Por qué? Porque ella tiene que llevar el alimento a su hogar. Pero ahí lo estaba mandando el Señor, dice, vete a Sarepta, que ahí está una viuda a la cual le he dado órdenes de que te sustenten. Pero ahora, ¿por qué lo estaba moviendo? La palabra nos lo dice, verso 10 dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña de él, dice, recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Verso 11 dice, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. El profeta Elías obedeció a la voz de Dios, se dirigió a Sarepta y llegó y encontró a la viuda, y cuando la vio, dice, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un vaso de agua para que yo beba. Y fue la mujer y se lo trajo, y al momento que se lo trajo, se iba y la vuelve a llamar y le dice, ahora te ruego que me traigas un pedazo de pan para que yo coma, dice. Verso 12 dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Ahí viene lo hermoso, lo maravilloso del mensaje en esta noche que Dios trae para todo y cada uno de nosotros. La palabra, el mensaje de esta noche, dije que se titula Jehová te sostiene. ¿Qué le respondió la viuda cuando le dijo Elías, dame agua, ahora dame un pedazo de pan para que yo coma? Le dijo, no tengo pan, o sea, no tengo comida, no tengo nada de comida, no tengo pan cocido. Lo único que yo tengo, dice, solamente un puñado de harina tengo, dice, en la tinaja. ¿Cuánto es un puñado de harina? Lo que cabe en la mano, en la palma de la mano, que cabe en el puño. Solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía, dice, 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y después lo dejemos morir.
La viuda, fíjense, era lo único que tenía, ya lo que le quedaba, el puño de harina y un poco de aceite, dice, para preparar esa torta, dice. Y va Elías y se lo pide. Dice, no tengo esto nada más para mí, para mi hijo, para que comamos, porque ya no tengo más. Y después de que lo comamos, no sé qué vaya a pasar con nosotros. Lo más seguro es que vayamos a morir de hambre. Y fíjense lo que le dice el profeta Elías, Dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Cuál fuera su respuesta de ustedes si se encontraran en esa situación como la viuda? Que llegara un varón y dijera, yo soy un varón de Dios y dame lo que tú tienes para que yo lo coma, lo único que te queda. ¿Qué harían? Muchos, no, ¿cómo crees? Muchos a lo mejor se lo harían, porque ahí es lo que va a actuar es el Espíritu Santo que hay en nosotros. Va a entrar el discernimiento de espíritu. Fíjense lo que hizo la viuda cuando Elías le pide el pan, cuando Elías le pide esa torta, dice, verso 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Le dijo Elías, dámelo, dame primero a mí, y va a sobrar y tampoco lo comen para usted. Y le dijo, porque Jehová ha dicho que lo que tú tienes ahí no se va a acabar, y te va a aguantar hasta que vuelva a llover y se vuelva a dar nuevamente las semillas, la comida. ¿Y qué creen que hizo la viuda? ¿Creyó o no creyó a la palabra de Dios? Verso 15, entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa, ¿cuántos? Muchos días. Y la harina de la tinaja, que dice, se acabó, no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Hasta ahí. Conforme a la palabra de Jehová que había dicho Elías, dame ese pan a mí primero, y de lo que sobre comerás tú y tu hijo, y no nada más ahorita, comerás hasta que vuelva a llover. Yo también comeré con ustedes hasta que vuelva a llover. La mujer creyó a la palabra de Elías, la mujer creyó en Dios. Hay dos mensajes ahí tan grandes: la obediencia de Elías y también la obediencia de la viuda, que a pesar de que no tenía nada, ella creyó y confió en Dios, y confió a la palabra de Elías, y dijo, en verdad, yo creo que eso que tú estás diciendo así será. Y así se cumplió, porque Jehová dice que no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que él dice. Amén. Y así se cumplió. Y comieron y estuvieron bebiendo, comiendo, hasta que volvió a llover, dice la palabra de nuestro Dios. ¿Pero por qué sucedió eso? Porque creyeron a la palabra, porque obedecieron a Dios, y Dios les multiplicó lo poco que tenía. Amén. Porque los dioses estaban agradando, los dos estaban obedeciendo a la voz de Dios. ¿Cuál es el mensaje para nosotros en esta noche? Que cuando tú obedeces a la voz de Dios, que cuando tú obedeces al llamado de Dios, Dios te va a sostener, Dios te va a llevar de la mano, Dios te va a proteger, Dios te va a dar de beber, Dios te va a dar de comer, aunque tus ojos vean lo contrario, veas que no tienes nada, que tu despensa se está acabando, que tu despensa ya está menguando, que lo que tú tienes para comer ya no está como estaba primero, y dinero no hay, la economía no está escasa, y tú ves que todo se está yendo para abajo. Dice Jehová, yo te voy a sostener. Elías, sus ojos estaban viendo otras cosas, pero Dios le dijo, tú ve allá, yo te voy a dar de beber de agua del arroyo, ve allá, y a los cuervos te voy a mandar para que te lleven de comer. Y no le llevaban de comer cualquier cosa. ¿Qué le llevaban? Dice, carne. O sea, le llevaban de comer cosa que digamos buena para Elías. ¿Pero por qué? Porque él era un siervo de Dios, Dios lo protegía, Dios lo guardaba. ¿Y porque a la viuda también le multiplicó lo que tenía? Porque lo dio de corazón y creyó en Dios, que Dios la iba a sustentar, que Dios la iba a proteger y que Dios le iba a multiplicar su despensa.
que Dios le iba a multiplicar sus bienes para comer. Y no lo hizo Dios, Dios lo hizo. ¿Cuál es el mensaje de esta noche para nosotros? Que Dios en el momento que nosotros nos encontremos, en la situación que nosotros nos encontremos, cuando tú le obedeces, cuando tú le sirves, cuando tú haces lo que Dios te ordena, Él te va a sustentar, Él te va a sostener, Él te va a alimentar y Él va a multiplicar tus despensas, tu finanza. Lo que tus ojos están viendo, dice, por eso la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tus ojos pueden estar viendo otras cosas, tus ojos literales, pero no es así. Eso va a cambiar, dice el Señor. Elías, sus ojos estaban viendo otra cosa, que no había nada, pero él creyó en Dios y obedeció, y Dios lo bendijo. La mujer veía sus ojos que tenía poco, creyó en Dios, en la palabra de Elías que Dios le había dado a Elías, obedeció y Dios la bendijo, le multiplicó lo poquito que ella tenía. Así como con lo poquito que tú veas que tienes, dile a Dios, Señor, aquí está, multiplícalo tú. ¿Cuántos no lo han comprobado? Yo sé que muchos lo han vivido, muchos lo han comprobado. Solamente es necesario agradar a Dios, obedecer a Dios, no desobedecer a Dios. Si Dios te dice algo, hazlo, obedécele a Dios y Dios te va a bendecir. Amén. ¿Cuántos creen en esa palabra? El Señor en esta noche nos está hablando a nosotros. ¿Cuántos están recibiendo al Señor en esta noche? Elías era usado por el Señor. Y para que alguien crea a una persona así como creyó la viuda, ¿ustedes que es tan fácil? ¿Creen ustedes que es tan fácil creer así nada más? Que alguien llegue y te diga, dame de lo que tú tienes, me lo voy a comer yo. Y el Señor dice que tú te lo vas a multiplicar. ¿Creen que es tan fácil? ¿Quién creen que solamente está dispuesto a hacer eso? ¿Quién creen ustedes? Aquel que Dios lo ha destinado. Dice un dicho, cuando Dios manda, hasta el enemigo obedece. Porque Dios utiliza a quien quiere utilizar para bendecir a sus siervos. Y la viuda fue el medio que Dios utilizó para bendecir a Elías. Y la viuda también era una persona que tenía Dios un plan para con ella. Y al momento de que ella fue utilizada por nuestro Dios para bendecir a Elías, ella también creyó en ese Dios de Elías y también creyó a ese Dios que realmente vivía y que realmente era real, ese Dios que había escuchado. Por eso en el verso que tuvimos, en el verso de lectura bíblica, en el 24 de ese mismo capítulo, ¿qué le dijo la mujer a lo último a Elías? Vean lo que le dijo. Entonces la mujer dijo a Elías, ¿ahora qué dice? Conozco que tú eres, ¿quién? Varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que al inicio ella dudó, que al inicio ella no creyó, pero aún así fue utilizada por Dios para bendecir a Elías. Fue utilizada por Dios para que Elías se alimentara y también le dejara un gran mensaje a esta mujer, que realmente ese Dios vivía, que realmente ese Dios podía hacer grandes cosas en su vida y en la vida de su familia. Y ella se lo reconoce y le dice, ahora creo que realmente ese Dios es verdad, ese Dios, tú sirves a ese Dios. Ahora la palabra para nosotros en esta noche es esa misma palabra. Es esa misma palabra que Elías le dijo a la mujer, dame de comer a mí. Y eso no se te va a acabar, se te va a multiplicar. Ese puñado de harina, ese poco de aceite que tú tienes, no se te va a acabar, se te va a multiplicar. Solamente cree a Dios, obedece a Dios de lo que te estoy diciendo, créele, pero créele de corazón y vas a ver, y tus ojos lo van a contemplar, que realmente lo que Dios te promete lo cumple. Y la mujer lo vio, lo contempló y realmente dijo, ese Dios es real, ese Dios es real, ese Dios que tú me dijiste, y ahora lo veo que realmente tú le sirves a ese Dios.
Por eso cuando tú le obedeces a Dios, cuando tú le sirves a Dios con fe, con seguridad, Dios te va a multiplicar lo poco que tú tienes, te lo va a multiplicar y nunca se te va a acabar. Si es el alimento, Dios te lo va a multiplicar. No dudes en compartirlo, no dudes en darlo, porque Dios te lo va a multiplicar. Porque Dios no te va a desamparar. Dios te ha dado la palabra. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Pero primero tienes que buscar el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y lo demás todo viene por añadidura. Porque a veces nos estamos quejando, es que no tengo, es que no hay, y por más que trabajo y por más que voy y no tengo, porque el Señor nos dejó dicho algo: busca primero el reino de Dios y su justicia, y después todo va a venir por añadidura. La mujer creyó, la mujer obedeció, la mujer dijo: sí, ahora voy a hacer como tú dices, y voy a creer en esa palabra que tú estás diciendo, Elías, te lo voy a dar. Y así fue hecho, porque la mujer obedeció la palabra. Cuando nosotros obedecemos, que dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, estás creyendo que ese Dios te va a sustentar, estás creyendo que ese Dios te va a sostener. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? A los dos el Señor los estaba preparando, tanto a Elías como a la viuda. Elías ya creía en el Señor, pero Dios también lo estaba probando. Creía en el Señor: si de verdad crees en mí, vas a obedecer y vas a ir donde te digo. Y así lo hizo Elías, porque creía. Y a la mujer: vas a creer, le dijo. Si habías escuchado de oídas, tal vez me habías oído, pero ahora tus ojos van a contemplar que realmente existo y que realmente este hombre que tú ves es mi siervo. Y la mujer lo reconoció. Amén. Así nosotros, si en algún momento dudamos de nuestro Dios, porque a pesar de que tengamos años en el cristianismo, a pesar de que tengamos años en la obra del Señor, muchas veces dudamos de la palabra que Dios nos ha dado. Podemos decir: no, hombre, ¿cómo cree que yo voy a dudar de la palabra si yo estoy? Pero en el momento que llega la escasez, el momento que parece que no hay nada, es donde se ve realmente qué tipo de creyente eres, qué tipo de seguidor de Dios eres. ¿Eres como Elías? Ahí es donde se va a ver. Cuando ves que: pero Señor, ya nada me queda esto, ¿qué voy a hacer? Estoy desesperado. Precisamente esta palabra viene en estos días para nosotros. Esta palabra viene para nosotros, para el pueblo de Dios en estos días. ¿Cómo anda la humanidad en este tiempo, en estos días? ¿Cómo anda la gente? Anda con miedo, con temor. En otros lugares dice que las tiendas comerciales están vacías. ¿Por qué? Porque la gente está desesperada, que el alimento se va a escasear, que los productos básicos para el hogar se van a escasear y la gente vaya a acaparar todo. ¿Por qué? Por miedo, por temor. Pero el cristiano, ¿qué es lo que tiene? Debe andar con miedo, con temor, y ir también a acabar lo que hay allá en las tiendas comerciales, a acaparar y comprar todo. Cuando un cristiano hace eso, ¿en quién Dios ha creído? ¿Ustedes creen que este cristiano que hace es un siervo como Elías? ¿A qué nos ha llamado el Señor? A creerle, a confiar en Él. Busca primero el reino de Dios. Y buscar el reino de Dios no nada más es que vengamos a alabar, a cantar, a sentarnos, a escuchar la palabra. Buscar el reino es que realmente vivamos la palabra como está. Que cuando viene la hora de la escasez, cuando viene la hora de que no hay nada, que cuando viene la hora de que pareciera que no vamos a comer este día, ese día confíes en Dios, que Él no te va a dejar sin comer. Ahí es donde tú estás buscando el reino primero de Dios. Estás creyendo que ese Dios te va a dar un alimento. Estás creyendo que Dios te va a sustentar. Y si ese día es porque Dios a lo mejor está probando tu fe, está probando a ver qué tan fiel eres, así como estaba probando Elías. Le dijo: aquí no va a haber alimento. Si crees en mí, obedece y vete para el arroyo. Vas a tomar agua del arroyo, pero no te vas a morir de sed. Y cree en mí, yo te voy a enviar los cuervos para que te lleven comida y no te vas a morir de hambre. Ahora tú cree en Dios en esta noche. Cree en la palabra de Dios. Busca primero su reino y Él no te va a dejar sin comer. No te va a dejar sin bendecirte. Él te va a llevar hacia adelante, siempre de victoria en victoria. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta hora?
El Señor día con día nos está hablando, nos está diciendo, nos está preparando cada día. Nosotros en este tiempo que estamos viviendo estamos conscientes de que ya estamos viviendo los últimos tiempos. Que la venida de nuestro Señor Jesucristo ya está cercana, ya está a las puertas. Y es donde la iglesia de Cristo debe estar parada firmemente y diciendo: crean al mundo entero, crean en ese Dios, crean en, así como le dijo Elías a la viuda, cree lo que Dios me está diciendo, que Él te va a bendecir, que Él te va a multiplicar tu canastillo, pero créelo. La mujer creyó y Dios la bendijo. Así debemos ir al mundo. Crean que en Dios hay salvación, crean que Dios los va a sustentar, aunque venga la peste, lo que está sucediendo. Crean en Jehová, crean en Él, que Él los va a sacar adelante. Y si ustedes creen, Dios los va a bendecir, así como la viuda. Pero nosotros tenemos que estar en la postura de Elías, de ir y creer en Dios, e ir y hablar a los demás, e ir y demostrarle que realmente hemos creído en un Dios verdadero. Elías estaba firmemente y le dijo a la viuda: ustedes que si creen que si no creyera en Dios, le hubiera dicho eso a la viuda: dame de comer y Dios te va a dar, te lo va a multiplicar. Hubiese dudado: ¿qué tal si Dios no lo hace? ¿Qué tal si yo quedo mal y le digo y Dios no lo cumple? Pero él estaba firme, le dijo: si tú me lo das, Dios te lo va a multiplicar. Y así lo hizo Dios. ¿Por qué? Porque Elías estaba firmemente convencido que al Dios que a él servía era un Dios que nunca le iba a fallar y que siempre lo iba a sostener y siempre lo iba a respaldar en todo. Y ese Dios es el que Él nos viene a hablar en esta noche, a decirnos a cada uno de nosotros: crean en mí, crean en mí, crean en mi palabra, en lo que está escrito, y yo los voy a llevar de la mano, yo los voy a sustentar, yo los voy a sostener. ¿Cómo dije que se llama el mensaje? Jehová te sostiene, Jehová te sostiene. Y con esa palabra nos vamos a ir en esta noche: que Jehová nos sostiene, que Jehová me sostiene. Dice un salmo, dice: aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré al mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Eso es lo que Elías tenía. Tenía una firme seguridad de que Dios lo iba a sostener. Buscaba primero ¿qué? Agradar a Dios. Buscaba primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios. No dejes que nada ni nadie te aparte del camino del Señor. No permitas que nada ni nadie te aleje del camino del Señor. Tú quieres agradarle a Dios, no permitas que nada te aleje del Señor. Así sea lo que sea, no permitas que nada te aleje del Señor. Porque el enemigo dice: anda como ese león rugiente buscando a quien se descuide, a quien esté descuidado. ¿Para qué? Para atraparlo y devorarlo. Por eso tú no debes descuidarte de la presencia del Señor. Debes estar buscando primero el reino de Dios y su justicia. Y cuando tú haces eso, ten por seguro que el Señor te va a sustentar en todo lo que tú hagas. Dios te va a bendecir en todos los ámbitos de tu vida. Pero tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Dios no te va a dejar sin comer, que es lo básico, lo primordial en nuestra vida. No nos va a dejar sin comer, no nos va a dejar sin beber, como hizo con Elías. Ya para finalizar, vámonos rápidamente al libro de Lucas. Lucas capítulo 12, versículo 24. Fíjense lo que dice Lucas 12, 24. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen ¿qué? Ni tienen despensa, ni granero, mas sin embargo, ¿qué dice? Dios, ¿quién los alimenta? Dios los alimenta, dice. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Todavía nuestro Señor Jesucristo. Pero pueden sentarse, mis hermanos. Fíjense la palabra de nuestro Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos, hablando a nosotros en esta noche también. Considerad, dice, a los cuervos. ¿Y a quién le mandaba a Elías? A los cuervos. Y aquí lo saca nuestro Señor Jesucristo. Considerad a los cuervos, dice. ¿Y por qué precisamente a los cuervos le mandaba a Elías para comer? Para que le llevaran comida. Porque aquí la palabra, fíjense cómo la palabra solita está
entrelazada. Considera a los cuervos que ni siembran, ni ciegan, dice, ni tienen despensa, mas sin embargo Dios les alimenta. Ese cuervo que le llevaba a Elías tenía comida y se lo llevaba a Elías, le compartía ¿de qué? De su alimento, porque Dios sustentaba a esos cuervos. Dios les daba de comer, y de lo que Dios les daba, iban y le daban a Elías. Porque dice, ¿no valéis mucho más todavía vosotros que esos cuervos? Por supuesto, y claro que sí, porque somos la creación de Dios. Que ni siembran, ni ciegan, dice, y ni siquiera tienen despensa, ni granero, y Dios las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Nosotros valemos mucho más todavía. ¿Ustedes creen que Dios no nos va a sustentar? ¿Que Dios no nos va a alimentar? Dios nos sostiene, dice el mensaje. Jehová me sostiene, Jehová te sostiene. Solamente tienes que confiar, que creer en Él y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás viene por añadidura. No te andes amedrentando, no te andes intimidando por todo lo que se esté escuchando, porque Dios te ha dado una promesa. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Que la gente ande acaparando todo, no te atemorices, que Dios te va a alimentar. Jehová me sostiene. Yo sé en que Dios he creído. Aunque dice una palabra, que en las vides no haya fruto, dice. Aunque los graneros, dice, no haya que comer, todo se acabe, dice. Por tanto Dios me sostendrá. Por tanto Dios me dará. Yo confiaré y seguiré confiando en Dios, porque solo Dios, porque solo Jehová me sostiene. Con esa palabra nos vamos en esta noche, que Dios nos sostiene, pero tenemos que buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, obedecer a su palabra, y todo lo demás viene por añadidura. Amén. ¿Quieres ponerte de pies en esta noche? Bendito Dios, que habitas en los cielos, Señor misericordioso, en esta hora